La tormenta no daba tregua sobre Bruselas aquella tarde. La lluvia golpeaba los cristales emplomados del Hotel Imperial con la cadencia de una ametralladora lejana, convirtiendo la ciudad exterior en un borrón de adoquines grises y farolas de gas que luchaban por no extinguirse. Dentro del vestíbulo, el clima era controlado y artificialmente cálido. El aire pesaba, cargado con una mezcla densa de tabaco turco, cuero viejo y cera para maderas nobles. No era un refugio para la familia, era un bastión del capitalismo europeo, un terreno neutral donde los capitanes de industria trazaban fronteras y firmaban armisticios comerciales. En el centro de aquel teatro de operaciones masculino, sentada con la rigidez de una estatua en una mesa de mármol verde, aguardaba una adolescente. Su nombre era Magdalena, y su posición táctica en ese momento era precaria. Llevaba un vestido de seda y guantes inmaculados, un uniforme de alta sociedad que ocultaba una estructura interna al borde del colapso. El corsé le oprimía las costillas, pero la verdadera presión no era física, era existencial. Para comprender la batalla que se libraba en silencio bajo aquellos techos altos, era necesario analizar la logística de su existencia, hasta la fecha. Todo lo que Magdalena era, cada gramo de su educación refinada, cada nota que tocaba en el piano y cada palabra de francés que pronunciaba con acento perfecto, había sido financiado por un solo hombre, Richard Friedlander. Friedlander era un comerciante judío, un hombre que no veía la vida como un balance de cuentas, sino como una oportunidad para la bondad. Él había rescatado a la madre de Magdalena, August, cuando ambas navegaban sin rumbo, y había adoptado a la niña no con la sangre, sino con una devoción absoluta. Él pagó el internado de las Ursulinas en Vilborde. Él le dio la seguridad de un hogar. Sin embargo, en la despiadada aritmética de la Europa de principios del siglo XX, el amor de un padrastro judío era una moneda que se devaluaba rápidamente. Frente a Magdalena no estaba Richard. Frente a ella, diseccionándola con la mirada fría de un ingeniero, evaluando la integridad de un puente, estaba Oskar Ritschl. Ritschl era su padre biológico. Era un hombre imponente, de arquitectura facial severa y modales prusianos. Para él, las emociones eran ineficiencias del sistema, fricciones innecesarias que debían eliminarse para optimizar el rendimiento. No había acudido al Hotel Imperial, impulsado por la nostalgia o el remordimiento paternal. Estaba allí para ejecutar una fusión corporativa. Magdalena necesitaba un activo que el dinero de Friedlander no podía comprar. Un apellido ario, limpio, protestante y respetable. Un escudo heráldico que le permitiera infiltrarse en las líneas enemigas de la alta aristocracia alemana. El sonido de una cucharilla de plata golpeando la porcelana fina resonó en el silencio como el percutor de un arma fallida. Ritschl estudió a la joven. No veía a una hija perdida, veía potencial estratégico. Magdalena era hermosa, culta y poseía esa frialdad altiva que los grandes industriales buscaban en sus consortes para decorar sus salones. Pero el ingeniero sabía que para que ese activo fuera viable en el mercado matrimonial de Berlín, debía ser purgado de impurezas. La propuesta que puso sobre la mesa fue brutal en su simplicidad técnica. Oskar Ritschl estaba dispuesto a reconocerla legalmente. Estaba dispuesto a otorgarle el apellido que funcionaría como una llave maestra para las puertas de los palacios y las haciendas de los terratenientes. Ella dejaría de ser la hijastra sospechosa de un judío para convertirse en Magda Ritschl, hija legítima de un ingeniero alemán de éxito. Pero toda operación de rescate tiene un coste. El precio era la lealtad absoluta. Aceptar el apellido de Ritschl implicaba por necesidad táctica repudiar la influencia de Friedlander. Era un ultimátum. Debía elegir entre la seguridad estructural del estatus y la volatilidad sentimental del amor. Magda miró a los ojos de su padre biológico. No encontró refugio allí, solo cálculo. Él no le ofrecía calor humano, le ofrecía blindaje.
en la mente de la adolescente, moldeada por la inseguridad de un nacimiento ilegítimo y el caos de una infancia itinerante, se activó un mecanismo de supervivencia darwiniano. Entendió con una claridad aterradora para su edad que el amor era una variable peligrosa, una debilidad que dejaba la retaguardia expuesta a la intemperie. El estatus, por el contrario, era hormigón armado. El estatus sobrevivía a las tormentas. El murmullo de las conversaciones de negocios en el hotel pareció desvanecerse, dejando a Magda sola en una cámara de vacío. Podía sentir el roce de la seda contra la silla, una seda pagada con el dinero de Friedlander, y la ironía era tan afilada que cortaba como un bisturí. Estaba utilizando los recursos logísticos de su padrastro para impresionar al hombre que le exigía borrarlo del mapa. Fue en ese preciso instante cuando se produjo la primera gran disociación psíquica de Magda. Aprendió a separar la emoción de la ejecución, a compartimentar su realidad en silos estancos donde la moralidad no podía contaminar la ambición. Aceptó. Lo hizo con un asentimiento breve, elegante, aprendido entre las monjas del convento. La voz de Rachel, grave y carente de cualquier inflexión dramática, procedió a detallar los pasos burocráticos de la transición. No hubo brindis, ni abrazos, ni lágrimas de reconciliación. Solo la satisfacción técnica de un contrato bien redactado. Al tomar el apellido Rachel, Magda no solo alteraba unas letras en un registro civil, estaba reprogramando su propia arquitectura mental. Estaba aceptando la premisa de que las personas eran activos o pasivos en el balance general de la existencia. Richard Friedlander, el hombre que probablemente la esperaba en casa con una sonrisa cálida y preguntas genuinas sobre su día, acababa de ser transferido a la columna de los pasivos. Su utilidad histórica había expirado. Aquella negociación en Bruselas fue el ensayo general para su futuro. Como a menudo analizamos en momentos históricos, los grandes monstruos no emergen del vacío completamente formados. Se construyen pieza a pieza mediante pequeñas concesiones al pragmatismo y la crueldad. Magda no se despertó una mañana decidida a sacrificar a sus propios hijos en un búnker subterráneo. Primero tuvo que aprender a sacrificar a su padre en un hotel de lujo. La facilidad clínica con la que pudo suprimir su gratitud hacia Friedlander para ganar la validación de Rachel demostró una capacidad latente para reescribir su propia narrativa según la conveniencia táctica del momento. Al salir del Hotel Imperial, la lluvia había cesado, dejando las calles cubiertas de un brillo húmedo y peligroso, resbaladizas como la piel de una serpiente. Magda caminó hacia el coche con la barbilla alta, proyectando una nueva autoridad. Ya no era la hija confundida de una madre divorciada, era una Rachel. Sentía una solidez inédita bajo sus pies, una armadura invisible que la separaba del resto de los mortales comunes. Pero en el interior, en algún lugar profundo y oscuro de su psique, se había abierto una grieta irreparable. Había aprendido que la traición no tenía sabor a ceniza, como advertían los poetas románticos, sino a victoria. Esta frialdad recién adquirida se convertiría en su arma más letal durante los años venideros. Le permitiría navegar los salones de baile de Berlín con una sonrisa impenetrable. Le permitiría captar la atención de Günther Quandt, un industrial multimillonario que le doblaba la edad, y eventualmente le permitiría sostener la mirada de Adolf Hitler y ver en él no a un demagogo vociferante, sino al padre definitivo, al superpadre que Rachel solo había prometido ser en teoría. Pero por ahora, en la grisura húmeda de Bélgica, Magda regresó a su vida cotidiana portando una máscara nueva, indetectable. Cuando volvió a ver a Richard Friedlander, tuvo que observarlo a través del filtro de su nueva identidad aria. Él seguía siendo el mismo hombre afectuoso, trágicamente ajeno
al hecho de que su pequeña Magdalena lo había vendido por un certificado de nacimiento y una posición social. La verdadera tragedia de Friedlander no comenzó en los campos de concentración de 1938. Comenzó allí mismo, en el silencio de una cena familiar donde su hija adoptiva ya no lo veía como un padre, sino como un obstáculo logístico que debía ser gestionado hasta su eliminación. La disonancia cognitiva se instaló en la mente de Magda como un huésped permanente. Podía disfrutar de los regalos de Friedlander mientras calculaba fríamente su ascenso a un mundo que lo despreciaría y lo destruiría. Esta habilidad para habitar dos realidades contradictorias, la niña amada por un judío y la aristócrata aria en ascenso, se perfeccionaría con el tiempo hasta convertirse en un arte macabro. No era simple hipocresía, era una adaptación evolutiva a un entorno social que exigía crueldad a cambio de pertenencia. El lujo del Hotel Imperial, con sus alfombras persas amortiguando los pasos y sus camareros discretos sirviendo té en plata, había sido el escenario de una autopsia en vida. Magda había matado a la niña vulnerable que necesitaba amor y había dado a luz a la mujer de acero que exigía poder. Y mientras el ingeniero Ritschl regresaba a sus planos y sus cálculos de resistencia de materiales, satisfecho con la adquisición de una heredera presentable, y el comerciante Friedlander seguía trabajando para asegurar el futuro de una hija que ya no era suya, Magda se quedó sola en el centro del escenario. Era una actriz perfecta esperando su papel en la tragedia más grande que el mundo estaba por presenciar. Su reflejo en los escaparates de las tiendas de moda de Bruselas ya tenía el brillo duro de los diamantes. Preciosos, admirados por todos, pero absolutamente incapaces de sentir calor o compasión. El camino hacia el búnker del Führer, hacia el cianuro y la destrucción total no comenzó con un discurso político en una cervecería de Múnich. Comenzó con esta elección silenciosa y devastadora de preferir el nombre del padre que la ignoraba sobre el nombre del padre que la amaba. El calor estancado de aquel compartimento de tren en el verano de 1920 no presagiaba un romance, sino una fusión corporativa. El aire olía a carbón y a tabaco caro. Frente a Magda no se sentaba un joven idealista, sino el peso muerto del capital industrial alemán personificado en Günther Quandt. Tenía casi 40 años. Ella, 18. La asimetría era brutal. Él no la miraba con deseo, sino con la frialdad de un tasador que evalúa una nueva adquisición para su cartera de activos. Quandt era un hombre forjado en la metalurgia y los balances contables, un magnate de las baterías y los acumuladores, cuya mente procesaba la realidad en columnas de debe y haber. Magda, con su belleza de porcelana fría y su historial de inestabilidad familiar, no buscaba amor, buscaba cimientos. Vio en aquel hombre de acero al arquitecto capaz de construir el muro de contención que su psique necesitaba desesperadamente. El cortejo operó con la eficiencia de una línea de montaje. No hubo poesía, hubo auditoría. Quandt calculó que Magda poseía los atributos exactos para decorar la cúpula de su imperio: educación conventual, dominio del francés y esa rigidez aristocrática indispensable para presidir mesas de negociación. Magda, por su parte, proyectó en él la figura del Übervater, el padre supremo cuya chequera blindada podía borrar la mancha de su ilegitimidad. La transacción se formalizó el 4 de enero de 1921. Magda cruzó el umbral de la villa en Frankenallee, en el distrito de Berlín-Westend, y la puerta se cerró detrás de ella con la solidez de una caja fuerte. La residencia funcionaba con la acústica de un banco central. Los suelos de mármol y los revestimientos de madera noble absorbían cualquier rastro de espontaneidad. La vida de Magda pasó a ser un ejercicio de logística doméstica. Quandt, un hombre cuya fortuna era incalculable, padecía una obsesión patológica
por el control de costes, exigiendo que cada kilovatio de electricidad fuera justificado. Magda vestía sedas y pieles, disponía de choferes y crédito ilimitado en la Kurfürstendamm, pero su función era estática. Se convirtió en un activo de alto mantenimiento, una estatua viviente colocada estratégicamente en el salón para intimidar a los socios que venían a discutir patentes y monopolios. En ese ecosistema de lujo estéril, el 1 de noviembre de 1921 se produjo la única producción biológica conjunta, Harald. El niño llegó al mundo como el heredero de un imperio de maquinaria, el único eslabón de la descendencia de Magda que lograría sobrevivir al infierno de fuego que devoraría Europa 2 décadas más tarde. Harald creció entre jardines de geometría implacable y niñeras uniformadas, orbitando alrededor de un padre ausente que priorizaba la expansión industrial sobre la paternidad. Era el príncipe de una jaula dorada, pero su existencia no bastó para sellar la grieta emocional de su madre. La seguridad financiera, ese objetivo táctico que Magda había perseguido al rechazar su herencia judía adoptiva para abrazar el apellido biológico, demostró ser un sedante ineficaz. El aburrimiento en la villa se volvió corrosivo. Con poco más de 20 años, mientras Berlín vibraba con la decadencia y el jazz de la década de los 20, ella permanecía atrapada en una rutina victoriana de cenas silenciosas. Su espíritu, maleable y hambriento de autoridad, comenzó a buscar una vía de escape. Y fue entonces cuando la historia arrojó sobre la mesa la ironía más grotesca de su biografía, el dato que desmonta la narrativa de la fanática nacionalsocialista predestinada. Magda no buscó consuelo en la esvástica, sino en la estrella de David. En un giro que desafía toda lógica retrospectiva, la futura primera dama del Tercer Reich se entregó a los brazos de Víktor Chaim Arlosorov, un líder sionista ucraniano de carisma incendiario. Durante el vacío de su matrimonio, Magda vivió un romance apasionado con un hombre cuyo objetivo vital era la fundación del Estado de Israel. La paradoja resulta vertiginosa. Lejos de la supervisión de Quandt, Magda portó en su cuello una cadena de oro con el símbolo judío, un regalo de su amante. Estuvo dispuesta a liquidar su vida en Alemania, a emigrar a Palestina y a trabajar la tierra en un kibutz bajo el sol del Mediterráneo. Esto confirmaba el diagnóstico psicológico. El alma de Magda carecía de estructura propia. Era un recipiente vacío esperando ser llenado por la ideología del hombre fuerte de turno. Si Arlosorov hubiera propuesto matrimonio, la mujer que años después ejecutaría a sus 6 hijos con cianuro en el búnker de la Cancillería, habría terminado sus días cultivando naranjas en Oriente Próximo. Pero el destino fue cruel. Arlosorov eligió la política sobre la pasión, dejándola nuevamente a la deriva, rechazada y por tanto peligrosa. El abandono la devolvió a la frialdad de su matrimonio fallido. La situación con Günther Quandt alcanzó su punto de ruptura. Cuando el industrial descubrió la brecha en la seguridad de su matrimonio, no hubo drama, hubo litigio. La disolución del vínculo en 1929 fue tan clínica como su inicio. Quandt, aterrorizado por la posibilidad de un escándalo público que impactara en la cotización de sus empresas, optó por un acuerdo de divorcio generoso. Magda salió del tribunal emancipada y formidablemente capitalizada. Se aseguró una pensión mensual de 4.000 marcos imperiales, una suma astronómica mientras el resto de Alemania se precipitaba por el abismo de la Gran Depresión. Retuvo la custodia de Harald y las llaves de un lujoso apartamento en la Reichskanzlerplatz. De golpe, Magda se encontró libre. Tenía 28 años, estatus, belleza y una fortuna asegurada, pero carecía de lo único vital para su funcionamiento: un comandante. Caminaba envuelta en abrigos de piel por un Berlín que se desmoronaba. Observaba el colapso de la República de Weimar desde la barrera de su privilegio económico.
Mientras los comunistas y las milicias nazis intercambiaban disparos en los callejones y el desempleo devoraba a la clase media, ella sentía el vértigo de la falta de propósito. Fue en esa intersección de vulnerabilidad personal y caos histórico cuando la inercia la empujó hacia el Palacio de los Deportes. Una amiga le sugirió asistir a un mitin, prometiéndole un espectáculo visceral. Magda acudió con la curiosidad de una turista adinerada que asiste a la ópera buscando una descarga eléctrica que sacudiera su letargo. No buscaba un programa político, buscaba una fuerza de la naturaleza. Esa noche, entre la humareda de miles de cigarrillos y el olor a sudor y desesperación de los berlineses, escuchó por primera vez la voz que restallaba como un látigo. Era un hombre pequeño, con un pie deforme y una oratoria que prometía incendiar la civilización para purificarla. Joseph Goebbels estaba en el estrado. Desde su palco, Magda sintió cómo la estructura de mármol y acero que había habitado con Quandt se disolvía instantáneamente. El hombre que hablaba no era el Dios que ella buscaba, pero era su profeta armado. En ese instante, la era del dinero terminó para Magda. La era de la sangre estaba a punto de comenzar. Pero la sangre aún no corría por el asfalto helado de Berlín. En aquel momento, el líquido vital solo bullía, caliente y tóxico, en las venas de una sociedad que se asomaba al precipicio de su propia extinción. Magda salió de las ruinas doradas de su matrimonio con el industrial Günther Quandt, no con el luto de una viuda doliente, sino con la armadura de una mujer emancipada y una pensión mensual de 4.000 marcos imperiales. Aquella cifra, astronómica en una economía destrozada, la convertía en una de las piezas más codiciadas en el tablero social de la capital. Sin embargo, la libertad financiera pronto reveló una trampa psicológica mortal, un abismo interior que ningún lujo podía colmar. Magda no buscaba el hedonismo vacío de los cabarets. Su espíritu, inquieto y voraz, exigía la sumisión absoluta ante una causa superior. Y en esa búsqueda pendular, la historia de Europa estuvo a punto de tomar un desvío que hoy, visto a través del retrovisor del tiempo, parece una alucinación febril. Antes de que la cruz gamada colonizara su alma y se convirtiera en su único horizonte moral, el cuello de Magda exhibió un símbolo radicalmente opuesto, una blasfemia contra su futuro yo. A finales de los años 20, bajo los tilos que flanqueaban los bulevares de Berlín, la futura matriarca del Tercer Reich paseaba del brazo de Víktor Kaimar-Lozorov, un líder sionista ucraniano, cuyo carisma rivalizaba con el de cualquier demagogo europeo. La ironía histórica era tan densa que poseía textura física. Magda, la mujer que años más tarde prepararía el cianuro para sus propios hijos, con tal de salvarlos de un mundo sin nacionalsocialismo, portaba sobre el pecho una cadena de oro con la estrella de David, una ofrenda de amor de su amante judío. Durante meses, la psique de Magda coqueteó peligrosamente con una vida alternativa en el Levante. Su mente proyectaba imágenes donde ella no era una aristócrata alemana, sino una pionera trabajando la tierra árida de un kibutz, levantando un estado judío bajo el sol inclemente del Mediterráneo con la misma devoción fanática que luego canalizaría hacia la aniquilación de ese mismo pueblo. Pero Arlosorov cometió un error de cálculo fatal. Priorizó la logística de su misión política sobre la insaciable necesidad de adoración de Magda. Cuando él partió hacia Tierra Santa, dejándola atrás en la grisura de Alemania, el vacío de autoridad masculina en el pecho de Magda se abrió de nuevo, más hambriento y voraz que nunca. El péndulo de su lealtad osciló con violencia desde el sionismo hacia el extremo opuesto del espectro, no por una convicción ideológica madura, sino por una patología profunda, la necesidad de llenar el hueco del padre, ausente, con una figura de poder totalitario. Corría el otoño de 1930.
La República de Weimar agonizaba, estrangulada entre la hiperinflación y un desempleo que devoraba la dignidad de la clase obrera. Las colas del hambre serpenteaban por las aceras húmedas como cicatrices abiertas, y el aire de la ciudad olía a carbón barato, repollo hervido y desesperación silenciosa. Magda, desde la Torre de Marfil de su lujoso apartamento en la Reichskanzlerplatz, observaba el colapso social como quien asiste a una ópera trágica desde un palco privado, hasta que una invitación casual la instó a descender al Foso de los Leones. El destino era el Palacio de los Deportes de Berlín, el temido Sportpalast, una cavernosa arena de cemento y acero donde esa noche se prometía la redención de Alemania a cambio de la entrega del alma individual. Al cruzar los umbrales del recinto, el impacto sensorial golpeó a Magda con la fuerza de una onda expansiva. Ella, criatura habituada al tacto de la seda, a las fragancias francesas y al murmullo respetuoso de la alta burguesía, se vio súbitamente sumergida en una marea humana visceral. Era un océano de camisas pardas, sudor agrio acumulado por la falta de jabón y el humo denso del tabaco negro. El estruendo resultaba ensordecedor. Miles de botas militares golpeaban el suelo de hormigón al unísono, generando un ritmo tribal, hipnótico, que resonaba en el diafragma y anulaba el pensamiento crítico. Aquello no era un mitin político convencional. Era una liturgia pagana para ateos desesperados que buscaban un Dios vengador. Fue entonces cuando las luces de arco voltaico se atenuaron y un hombre emergió hacia el podio central. La primera impresión física fue una decepción absoluta. Joseph Goebbels era la antítesis del superhombre ario. Medía apenas 1,65 m. Su complexión era esquelética, casi enfermiza, y arrastraba su pierna derecha con una cojera grotesca, el estigma de un pie zambo que lo había salvado de las trincheras de la Gran Guerra. A los ojos de Magda, educada en la estética prusiana del vigor y la fuerza bruta, aquel hombrecillo parecía una caricatura viviente. Pero en el instante preciso en que Goebbels se acercó al micrófono de carbón y abrió la boca, la realidad física se desintegró por completo. Su voz no pertenecía a aquel cuerpo frágil. Era un barítono profundo, rico en matices metálicos, un instrumento de precisión afinado para la manipulación psicológica de las masas. Goebbels no hablaba, esculpía la atmósfera. Sus manos, desproporcionadamente largas y huesudas, cortaban el espacio con gestos teatrales, dirigiendo las emociones de la multitud como un director de orquesta controla los tiempos de una sinfonía de odio y esperanza. Magda sintió cómo la electricidad estática generada por 15.000 almas erizaba el vello de su nuca. No procesaba los argumentos sobre las injusticias del Tratado de Versalles o la macroeconomía. Sintonizaba con la frecuencia de la autoridad pura. Goebbels proyectaba tal dominio sobre la masa, tal virulencia controlada, que ante la retina de Magda su estatura creció hasta convertirse en un gigante mítico. Allí, entre el hedor a cerveza rancia y el frenesí colectivo, Magda encontró su nuevo templo. Al día siguiente, la mujer que vestía alta costura y se desplazaba en limusina se presentó en la sede del partido en la Hedemannstrasse. El contraste visual resultaba grotesco. Las oficinas eran un laberinto de pasillos oscuros y claustrofóbicos, saturados de humo, donde hombres rudos de la sección de asalto tecleaban con furia en máquinas de escribir y ladraban órdenes entre montañas de panfletos propagandísticos. Magda no solicitó un trato preferencial, exigió una función. Su presencia, rubia, elegante, políglota, en medio de aquella tropa de agitadores callejeros y excombatientes embrutecidos, fue como colocar una orquídea inmaculada sobre el banco de grasa de un taller mecánico. No transcurrió mucho tiempo antes de que su eficiencia administrativa
y su estatus socioeconómico captaran la atención depredadora del Gauleiter. Joseph Goebbels, un hombre acomplejado por sus deficiencias físicas y obsesionado con la conquista sexual como mecanismo de validación personal, identificó en Magda el trofeo definitivo. Ella era la encarnación biológica del ideal nórdico que él predicaba fervientemente, pero que jamás poseería. Alta, estatutaria, de ojos azules y con esa pátina de aristocracia que el partido necesitaba con desesperación para legitimarse ante la élite conservadora. La asignó de inmediato a su archivo personal, encargándole la gestión de sus documentos más confidenciales. En la intimidad forzada de la oficina, rodeados de expedientes que trazaban la arquitectura para el desmantelamiento de la democracia alemana, la relación trascendió lo profesional. Pero Magda no se estaba enamorando simplemente de Joseph. En sus diarios privados, Goebbels anotaría más tarde la extraña intensidad de ella, una devoción que parecía atravesarlo para fijarse en algo más lejano. Magda estaba utilizando a Goebbels como un vehículo necesario, un sumo sacerdote que le franquearía la entrada al Sancta Sanctorum, donde residía el verdadero Dios que ella anhelaba adorar, Adolf Hitler. Esa humanidad se disolvió bajo el cielo plomizo de Mecklemburgo la tarde del 19 de diciembre de 1931. La finca Gut Severin se alzaba sobre el paisaje helado como una fortaleza de la aristocracia, rodeada de bosques desnudos que crujían bajo el viento invernal. No era un día para el amor romántico, sino para una coronación política disfrazada de ceremonia nupcial. En el interior, el aire olía a cera de velas caras, abeto recién cortado y la anticipación eléctrica que precede a la llegada de un monarca. Cuando el Mercedes negro cruzó las puertas de hierro, los neumáticos trituraron la grava con un sonido áspero que silenció las conversaciones en el salón principal. De él no descendió solo un testigo de boda, sino el eje gravitacional sobre el que giraría toda la existencia de Magda a partir de ese instante. Adolf Hitler subió los escalones de piedra con su habitual paso decidido, enfundado en una gabardina que parecía absorber la escasa luz del invierno. Para el novio, Joseph Goebbels, aquel hombre era su jefe y su mesías. Para la novia, era la encarnación de una divinidad que exigía sacrificios absolutos. La ceremonia fue breve, casi administrativa, pero cargada de una simbología perversa. Goebbels, con su 1,65 m de estatura y su pie deforme oculto bajo un pantalón impecablemente planchado, firmó el acta con la satisfacción de quien asegura una alianza estratégica. Sin embargo, los ojos de Magda no buscaban la aprobación de su nuevo esposo. Su mirada, azul y penetrante, estaba fija en el testigo que permanecía de pie a su derecha. En la psique fracturada de Magda, el hombre con el que se casaba era simplemente el sumo sacerdote que le permitía el acceso al templo del Dios viviente. Era un matrimonio de tres, donde la intimidad conyugal era el precio a pagar por la proximidad al poder supremo. Mientras las copas de cristal chocaban en los brindis y el champán francés fluía con una efervescencia dorada, un silencio sepulcral, invisible y gélido, ocupaba una silla vacía en la conciencia de la novia. Era el espacio dejado por el hombre que le había dado su apellido, su educación y su seguridad durante años. Richard Friedlander. En ese mismo instante, a cientos de kilómetros de distancia, en el Berlín gris y hostil, el padrastro judío de Magda comenzaba su descenso hacia el olvido. No se trataba de un simple distanciamiento familiar, era una amputación quirúrgica. Para que Magda pudiera brillar bajo la lámpara de araña de Gut Severin, Richard Friedlander tenía que desaparecer. Ella sabía exactamente dónde estaba él. Sabía que la prosperidad que él le había brindado se estaba desmoronando bajo las políticas que su nuevo círculo íntimo promovía con virulencia.
La disonancia cognitiva era ensordecedora, pero Magda la ahogó con sonrisas ensayadas y la adoración de la élite del partido. Cada vez que aceptaba un cumplido sobre su elegancia aria, estaba apretando metafóricamente el nudo alrededor del cuello del hombre que la había criado. No fue un olvido pasivo, fue una supresión activa, un asesinato moral ejecutado entre canapés y risas, años antes de que el cuerpo físico de Friedlander fuera consumido por el trabajo forzado y el frío en el campo de Buchenwald. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, con Hitler dominando la sala, gesticulando y pontificando sobre el destino de Alemania, mientras el fuego de la chimenea proyectaba sombras largas y danzantes sobre las paredes. Magda actuaba como la anfitriona perfecta, la primera dama en espera, sirviéndote y escuchando con una devoción casi estática. Aquella velada cristalizó la dinámica que regiría la década siguiente. Goebbels aportaba el intelecto y la propaganda. Hitler aportaba el carisma y la visión. Y Magda aportaba la fachada de respetabilidad burguesa que el régimen necesitaba desesperadamente para seducir a la clase media alemana. Pero bajo la superficie de seda y modales exquisitos latía una verdad mucho más oscura, una confesión que Magda solo se atrevería a susurrar en la más estricta intimidad a su cuñada. Elo quant. No fue una declaración de amor conyugal, sino un testamento de fanatismo suicida. Con una frialdad que helaba la sangre, admitiría que su afecto por Goebbels era real, pero secundario. Su alma pertenecía enteramente al Führer. Había consentido el matrimonio no para formar una familia, sino para estar cerca de la única figura masculina que había logrado llenar el abismo de su identidad. Estaba dispuesta a morir por él. Aquella sentencia, pronunciada en la seguridad de un salón privado, no era una hipérbole romántica, era una profecía literal. Al aceptar el anillo de Goebbels bajo la mirada de Hitler, Magda no estaba comenzando una nueva vida, sino firmando con 14 años de antelación las sentencias de muerte de 6 niños que aún no habían nacido. La boda en Gut Severin no fue el inicio de un cuento de hadas nacionalsocialista, sino la colocación de la primera piedra del mausoleo familiar. Mientras el viento golpeaba las ventanas de la finca, sellando el pacto con hielo y oscuridad, el destino de la familia Goebbels quedó irrevocablemente atado a la catástrofe que su testigo estrella estaba a punto de desatar sobre el mundo. Pero la verdadera hecatombe no se anunció con el estruendo de la artillería soviética martilleando el búnker, sino con el silencio calculado de un teléfono sobre un escritorio de caoba en Berlín. Para el verano de 1938, la atmósfera en la capital del Reich era eléctrica, una mezcla de euforia nacionalista y terror latente. En el centro de ese vórtice se encontraba Magda, cuya transformación era ya absoluta. La joven insegura que había buscado refugio en los brazos de un industrial adinerado se había evaporado. En su lugar se alzaba la primera dama del Tercer Reich, una figura esculpida en hielo y seda cuya imagen inmaculada se imprimía en millones de revistas para adoctrinar a las amas de casa alemanas. Ella no era una mujer, era un estandarte. Era la Madre Aria Suprema, una ficción teológica que exigía una pureza biográfica total. Para sostener esa mentira monumental, era necesario purgar el pasado con una eficiencia quirúrgica. Y esa mancha en el expediente tenía nombre, rostro y memoria. Se llamaba Richard Friedlander. Era el hombre que la había adoptado legalmente en 1908. Quien le había otorgado su apellido cuando su padre biológico la rechazó como un error de juventud. Y quien había financiado con su sudor de comerciante la educación elitista en el convento de Vilvoorde. Fue el dinero de ese hombre el que pulió los modales aristocráticos que ahora permitían a Magda moverse como una reina entre la jerarquía nazi. Pero en la nueva Alemania, la gratitud no era una virtud, sino una debilidad mortal.
y la sangre judía de su padrastro se había convertido en un cáncer político que amenazaba con socavar los cimientos del trono de Magda. La tragedia se precipitó con la precisión de un mecanismo de relojería en junio de 1938. El régimen activó la operación conocida técnicamente como Aktion Arbeitsschau Reich, la acción contra los asociales del Reich. No fue una simple redada policial. Fue una limpieza sistemática, una orden directa de Reinhard Heydrich para barrer de las calles a cualquier elemento que no lubricara la maquinaria productiva del Estado. Richard Friedlander, despojado de su capacidad legal para trabajar por las infames leyes de Nuremberg, empobrecido y reducido a servir mesas, ocasionalmente, para no morir de hambre, encajaba a la perfección en la categoría perversa que las SS habían diseñado: judío y asocial. La Gestapo no necesitó derribar la puerta de una mansión. Irrumpieron en la precaria realidad de un hombre que había observado, atónito, cómo su hija ascendía a los cielos del poder mientras él era empujado a los infiernos de la marginación. Fue arrestado el 15 de junio. No hubo juicio, no hubo abogados. Solo existió la brutalidad burocrática de una lista mecanografiada donde su nombre aparecía marcado para la deportación inmediata. Y es aquí, en este preciso instante de la historia, donde el alma de Magda Goebbels se revela en toda su oscura y fascinante complejidad. Mientras Richard era arrojado a la parte trasera de un camión policial, golpeado por culatas de fusil, Magda se encontraba en su residencia oficial en la Hermann-Göring-Straße, número 20. El contraste no podía ser más obsceno. Mientras su padre adoptivo inhalaba el miedo, la orina y el sudor rancio de una celda de detención superpoblada, Magda respiraba el aire perfumado de un salón decorado con obras de arte expoliadas y pesadas cortinas de terciopelo carmesí. Frente a ella, sobre la superficie pulida de su escritorio, reposaba el instrumento más letal de su arsenal personal: un teléfono de baquelita negra, pesado, brillante y silencioso. Aquel aparato no era un simple medio de comunicación, era una línea directa con los arquitectos de la muerte. Magda cenaba con Heinrich Himmler. Su esposo, Joseph, controlaba la psique de la nación. Ella poseía el poder absoluto para levantar el auricular, marcar una extensión de 3 dígitos y pronunciar una sola frase. Podría haber alegado razones sentimentales, favores antiguos, o simplemente un capricho de diva. Nadie en la cúspide de la jerarquía nazi se habría atrevido a negar una petición personal a la mujer que el propio Adolf Hitler veneraba como un ideal viviente. Una llamada habría sacado a Richard de la lista de transporte, pero el teléfono permaneció en su horquilla. Magda clavó la mirada en el aparato, plenamente consciente de que cada segundo de silencio constituía una sentencia irrevocable. La disonancia cognitiva operaba a máxima potencia en su mente. Para mantenerse como la hija espiritual del Führer, debía dejar de ser la hija terrenal de Friedlander. Salvarlo habría significado reconocer el vínculo, admitir ante el mundo que la primera dama del Reich debía su refinamiento y cultura a un judío. Esa era una verdad que la ideología nacionalsocialista no podía tolerar. Magda eligió su estatus sobre su humanidad. No fue un olvido, fue una decisión administrativa fría y calculadora. Firmó la sentencia de muerte de su padre con la inacción, protegiendo su propia leyenda, a costa de la vida del hombre que le había enseñado a leer. Richard Friedlander fue transportado al campo de concentración de Buchenwald. Allí su identidad fue borrada. Dejó de ser un individuo para convertirse en un número bajo, la etiqueta de Aktionsjude, judío de acción, enfrentándose al infierno que su yerno ayudaba a vender al mundo como una necesidad higiénica. Buchenwald, situado en la colina de Ettersberg, no era solo una prisión, era una máquina industrial,
diseñada para triturar carne humana a través del trabajo esclavo. El invierno de 1938 a 1939 cayó sobre el campo con una furia bíblica. Las temperaturas se desplomaron muy por debajo de cero, convirtiendo el barro del campo en piedra afilada y el aire en cuchillos de hielo. Richard, un hombre de 57 años, acostumbrado a la vida urbana de clase media, fue forzado a trabajar en la infame cantera del campo. Allí, bajo la mirada sádica de los guardias de las SS, debía cargar rocas de granito que destrozaban espaldas y voluntades mucho más jóvenes que la suya. No tenía ropa de abrigo, solo el pijama a rayas de tela fina que apenas ofrecía resistencia contra el viento cortante de Turingia. La ironía era devastadora. Mientras Magda asistía a la ópera en Berlín, envuelta en pieles de zorro y diamantes, recibiendo ovaciones de pie y sonriendo para los noticiarios junto a Hitler, el cuerpo de su padre se consumía a 250 kilómetros de distancia. La desnutrición devoró sus reservas musculares. Las infecciones, sin tratar, colonizaron su organismo. Los capataces no mostraron piedad con el anciano que tropezaba bajo el peso de la piedra. Para ellos, él era menos que ganado. El final fue inevitable. Llegó el 18 de febrero de 1939. El cuerpo de Richard Friedlander colapsó definitivamente. La maquinaria burocrática del campo, siempre eficiente en su crueldad administrativa, emitió un certificado de defunción. La causa oficial registrada fue Herzmuskelschwäche, insuficiencia del músculo cardíaco, un eufemismo médico aséptico y cobarde utilizado para ocultar la realidad del asesinato por agotamiento, hipotermia y desesperanza absoluta. La noticia llegó a Berlín a través de los canales oficiales. Magda recibió la confirmación de que el problema había sido resuelto. No hubo funeral público. No hubo esquelas en los periódicos del partido. No hubo lágrimas visibles que pudieran correr su maquillaje perfecto. En la intimidad blindada de su conciencia, Magda realizó el acto final de supresión. Borró a Richard de su historia emocional. Si sintió algún dolor, lo enterró bajo capas geológicas de fanatismo y deber patriótico. Al no intervenir, al dejar que aquel teléfono durmiera en su base negra, Magda Goebbels demostró que ya estaba muerta por dentro mucho antes de pisar el búnker final. Había asesinado a su padre en su mente para poder sobrevivir en su rol de icono. Se ajustó el broche dorado del partido nazi en la solapa, verificó su reflejo en el espejo y continuó con sus deberes de anfitriona, sirviendo té y conversación ligera, mientras las cenizas de su pasado se dispersaban, olvidadas, en el viento helado de Buchenwald. Su lealtad al Führer era ahora absoluta, sellada con la sangre del único hombre que la había querido como hija. Aquella lealtad absoluta se materializó en una burbuja de celuloide y luz solar sobre la isla de Schwanenberger. Un refugio de lujo arrebatado a sus legítimos propietarios judíos, donde la realidad operativa de la guerra estaba estrictamente prohibida. Mientras la logística ferroviaria del Reich cruzaba el continente arrastrando vagones de ganado cargados de cuerpos hacia el este, en la residencia de los Goebbels solo se percibía el zumbido hipnótico de los proyectores y el obturador de las cámaras de 16 milímetros. Magda se erigió como la arquitecta de una utopía doméstica y dirigía aquellas filmaciones caseras con la precisión táctica de un general supervisando un frente de batalla. En la pantalla, saturada por los pigmentos químicos de la película Agfacolor, sus 6 hijos menores, Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig y Heidrun, corrían por jardines geométricamente perfectos, rubios y sonrientes, ajenos al hecho de que su padre diseñaba en ese mismo instante la maquinaria de exterminio industrial más eficiente de la historia moderna. Aquellas bobinas no constituían simples archivos familiares, eran munición de alto calibre para el Ministerio de Propaganda.
Magda comprendía que cada risa capturada en el celuloide, cada merienda bajo los tilos y cada juego inocente funcionaba como un narcótico visual para vender al pueblo alemán la promesa de un futuro ario que justificaba cualquier atrocidad en el presente. Sin embargo, la integridad estructural de esa vitrina comenzó a mostrar fisuras críticas debido a la única variable que Magda no lograba controlar: su primogénito, Harald Quandt. A diferencia de los pequeños, que operaban como accesorios estáticos en el teatro político de sus padres, Harald era un hombre de 21 años con una voluntad propia que lo impulsaba lejos de la seguridad asfixiante del núcleo materno. La primera fractura real en la psique de Magda se produjo cuando Harald cambió la sastrería civil por el uniforme gris de la Luftwaffe. El joven no buscó un puesto administrativo en la retaguardia segura. Solicitó el ingreso en la élite de los Fallschirmjäger, los paracaidistas de combate, y se lanzó voluntariamente hacia el punto de ruptura. Magda observó cómo el único hijo que no portaba la sangre de Goebbels, su único eslabón con una vida anterior a la locura nacionalsocialista, partía hacia los teatros de operaciones más brutales del conflicto. Harald combatió en el asalto aerotransportado sobre la isla de Creta, donde el calor del Mediterráneo aceleraba la descomposición de los cadáveres y el aire apestaba a cordita, para más tarde hundirse en el barro de las trincheras defensivas en Italia. Cada carta que llegaba del frente, o peor aún, cada intervalo de silencio postal, erosionaba los nervios de la primera dama del Reich. Harald representaba la conexión viviente con la balística de la guerra, un recordatorio constante de que el fuego de supresión enemigo no distinguía apellidos ilustres. Cuando fue herido en combate en Italia en 1944 y posteriormente capturado por las fuerzas aliadas, el alivio materno colisionó con una amargura fría. Su hijo estaba ahora bajo la custodia de los ejércitos que su marido había jurado aniquilar. Desde un campo de prisioneros en Bengasi, Harald se transformó en un espectador lejano, salvado por la cruel ironía de su cautiverio, mientras el destino de su madre aceleraba su trayectoria hacia el abismo. El colapso del Sexto Ejército en Stalingrado a principios de 1943 trajo consigo un viento gélido que congeló la atmósfera en Schwanenwerder. La maquinaria de Joseph Goebbels, que había prometido una victoria relámpago, tuvo que virar violentamente hacia la retórica de la guerra total. Y la fisiología de Magda reaccionó a este cambio estratégico con una violencia somática devastadora. La mujer que siempre había proyectado una imagen de acero y elegancia comenzó a desintegrarse físicamente como si sus propios órganos rechazaran la mentira sistémica que ella había ayudado a cimentar. Sufrió ataques debilitantes de neuralgia del trigémino, un dolor facial tan agudo que los especialistas describían como descargas eléctricas directas al nervio craneal, lo que la dejaba postrada en habitaciones oscuras durante días, incapaz de tolerar el más mínimo estímulo lumínico o sonoro. Su corazón, sometido a la presión hidráulica de sostener la fachada de la victoria final mientras leía informes clasificados sobre el desmoronamiento del frente oriental, comenzó a fallar, provocándole episodios de síncope y depresiones abisales. Los médicos de las SS, discretos y eficientes, entraban y salían de la residencia administrando cócteles de sedantes y analgésicos, intentando reparar a una mujer que se consumía desde su propio centro. Ya no se trataba solo del pánico ante la derrota militar. Era el terror existencial de quien había atado su alma a un ídolo mortal. Magda había transferido toda su identidad y su razón de ser a la figura de Adolf Hitler. Al observar al Führer tembloroso, envejecido prematuramente y errático tras los muros de hormigón de la guarida del lobo, Magda no veía a un estratega fallido, sino el colapso de su propia teología. Sin Hitler el mundo carecía de arquitectura moral.
Sin la victoria del nacionalsocialismo, sus hijos no poseían derecho a la existencia. Esa lógica macabra echó raíces profundas en su mente febril, transformando el instinto maternal en algo oscuro y definitivo. Mientras los bombarderos pesados aliados convertían las ciudades alemanas en paisajes lunares de escombros y fuego, Magda Goebbels, entre espasmos de dolor y dosis de morfina, comenzó a contemplar lo impensable no como un crimen atroz, sino como un acto final de misericordia distorsionada. El sol del norte de África no calentaba, castigaba. Caía a plomo sobre el desierto de Libia, convirtiendo la arena en un espejo hirviente que quemaba las retinas y fracturaba la cordura. A 3000 kilómetros de la picadora de carne que era Berlín, la guerra había mutado. Ya no era el estruendo de la artillería soviética de 122 milímetros demoliendo la Wilhelmstrasse, ni el aullido de los órganos de Stalin. Aquí, en el campo de prisioneros 305 cerca de Bengasi, el conflicto se había destilado hasta convertirse en una espera agónica, envuelta en el zumbido incesante de las moscas y el tedio de la derrota. Harald Quandt conocía la diferencia entre el miedo y el aburrimiento. Como teniente de la Luftwaffe y veterano de los Fallschirmjäger, había saltado sobre los cielos de Creta y había visto a sus hombres desmembrados en las colinas de Italia. Sabía lo que era el olor a cordita y sangre coagulada, pero allí, tras las alambradas británicas, estaba protegido por una ironía cruel del destino. Mientras el Reich de los 1000 años colapsaba entre llamas y violaciones masivas, el hijastro de Joseph Goebbels, el hijo de la primera dama del régimen, estaba seguro bajo la custodia de sus enemigos mortales. Sin embargo, esa seguridad física, esa asepsia del cautiverio, estaba a punto de ser violada no por una bala, sino por un pedazo de papel. El correo llegó desafiando toda lógica logística. Era un espectro de papel que había logrado burlar el cerco de acero que el primer frente bielorruso cerraba alrededor de la Cancillería. Aquella carta había viajado en la cabina de algún avión ligero, quizás un Fieseler Storch o un Arado, despegando de una pista improvisada en el eje este-oeste bajo fuego de mortero, cruzando una Europa en llamas para aterrizar en las manos sudorosas de un prisionero, en África. Al sostener el sobre, Harald sintió una descarga eléctrica. La fecha en el encabezado marcaba el 28 de abril de 1945. La caligrafía era inconfundible, firme y aristocrática, la misma letra que firmaba invitaciones de gala, pero que ahora traía el hedor de la muerte subterránea. Era Magda. Harald rompió el sello con la urgencia de quien desactiva un explosivo. Pero lo que leyó no fue una despedida maternal. Fue un manifiesto de aniquilación. Las palabras de su madre no temblaban. Magda Goebbels no escribía como una víctima, sino como una ejecutora convencida de su propia rectitud moral, con una frialdad administrativa que heló la sangre del teniente bajo el sol abrasador, le explicaba la lógica del horror final. El mundo que sucedería al Führer, el mundo sin nacionalsocialismo, era para ella una aberración, un lugar corrupto donde la existencia carecía de valor. Era una declaración de bancarrota espiritual absoluta. Y entonces llegó el golpe, la frase que destrozó la realidad de Harald. Magda sentenciaba que sus otros 6 hijos, Helga, Hilde, Helmut, Holde, Heda y Heide, eran demasiado puros, demasiado hermosos para respirar el mismo aire que sus vencedores. Por ello, en un acto que ella definía como misericordia suprema, les concedería la liberación. Harald tuvo que releer la línea, boqueando como si el aire del desierto se hubiera agotado de golpe. Liberación, un eufemismo quirúrgico para el infanticidio. Su madre le estaba confesando, con una calma psicótica y días de antelación, que iba a asesinar a sus 6 hermanos pequeños con cápsulas de cianuro. La impotencia golpeó al paracaidista con más fuerza que cualquier impacto de metralla.
Mientras él leía esas líneas a miles de kilómetros, seguro y alimentado, sus hermanos probablemente jugaban en los pasillos de hormigón del Führerbunker, ajenos a que la mujer que los arropaba cada noche ya había firmado sus sentencias de muerte. Harald miró sus manos. No tenía un fusil, no tenía un mapa, no tenía una radio. Estaba atrapado en una jaula de arena, condenado a ser el espectador mudo de una tragedia griega que se desarrollaba en tiempo real en el subsuelo de Berlín. La distancia física se convirtió en una tortura psicológica insoportable. Quería gritar, quería derribar las alambradas, pero el silencio del desierto se tragaba cualquier intento de rebelión. La carta no terminaba ahí. La crueldad de Magda tenía una última vuelta de tuerca. No solo le anunciaba la matanza, lo designaba como el único superviviente legítimo. Le transfería el peso aplastante de la memoria. Él, por ser hijo del industrial Günther Quandt y no llevar la sangre de Goebbels, estaba condenado a vivir. Su madre le exigía una lealtad que trascendía la tumba, imponiéndole la obligación de recordar que ellos habían muerto con honor y lealtad al líder. Era una herencia emocional tóxica, un veneno lento diseñado para corroer su alma mucho después de que los cañones callaran. Harald comprendió en ese instante que su supervivencia no era un regalo divino, sino una maldición calculada. El sol seguía brillando indiferente sobre las dunas infinitas y los barracones de madera. El cielo era de un azul insultante, perfecto y limpio, contrastando violentamente con la oscuridad absoluta que emanaba de esa carta. Harald levantó la vista hacia el horizonte, sintiendo cómo el abismo se abría bajo sus botas militares. En Berlín, la civilización se extinguía entre escombros y fuego, y su madre preparaba las ampollas de cristal. Él, el heredero de un imperio industrial colosal, el hombre que reconstruiría la economía alemana de posguerra, dobló el papel con manos que ya nunca dejarían de temblar. Harald Quandt había sobrevivido a la guerra más sangrienta de la historia, pero mientras el sol se ponía sobre Bengasi, supo que una parte de él había muerto en ese búnker, asfixiada junto a 6 niños vestidos de blanco. Nunca escaparía de aquella carta. El documento que Harald sostenía en sus manos había sido redactado en el epicentro de un colapso estructural y moral. A 8 metros de profundidad, bajo el jardín de la Cancillería del Reich, la distinción biológica entre el día y la noche había dejado de existir. Era el 22 de abril de 1945. La atmósfera dentro del Führerbunker desafiaba la fisiología humana. El aire no se respiraba, se masticaba. Era una suspensión densa y tóxica, una mezcla química de humo de tabaco barato, la transpiración rancia de uniformes de lana que no habían visto el agua en semanas, y dominándolo todo, el hedor penetrante del gasóleo quemado por los generadores de emergencia. El sistema de ventilación, dañado por el castigo constante, emitía un zumbido agónico, incapaz de filtrar el polvo de hormigón que llovía del techo cada vez que la artillería soviética martilleaba la superficie de Berlín. Para los ocupantes de aquella tumba de hormigón armado, el sonido de los lanzacohetes Katyusha, los temidos órganos de Stalin y los impactos de los obuses de 152 milímetros marcaban el ritmo de una cuenta atrás inevitable. Las lámparas de filamento parpadeaban violentamente con cada detonación, proyectando sombras convulsas sobre las paredes de un gris clínico opresivo. Fue en este escenario de claustrofobia terminal donde Magda Goebbels ejecutó su entrada final. No cruzó el umbral como una refugiada que buscaba asilo, sino con la frialdad de una suma sacerdotisa que se disponía a oficiar un sacrificio ritual.
Descendió la estrecha escalera de caracol guiando a su prole con una serenidad que resultaba ofensiva en comparación con el pánico de los oficiales del Estado Mayor y las secretarias que corrían por los pasillos con la mirada perdida. La escena generó una disonancia cognitiva inmediata en los presentes. En medio de la suciedad industrial, los escombros y la mugre acumulada de un refugio asediado, aparecieron los 6 hijos de los Goebbels. Helga, Hilde, Helmut, Holde, Heda y Heide vestían impolutos abrigos de terciopelo y zapatos perfectamente lustrados. Parecían preparados para una recepción diplomática de domingo, no para la antesala de la muerte. Sus voces cristalinas y sus risas infantiles rebotaron contra las paredes de cemento. Un sonido puro y ajeno que cortó la atmósfera viciada como un bisturí. Los veteranos de las Waffen-SS, hombres endurecidos por años de combate en el frente oriental, bajaron la mirada, incapaces de procesar la visión de aquella inocencia condenada. Para Magda, aquello no representaba una evacuación táctica, sino una peregrinación ideológica. Había rechazado sistemáticamente cualquier logística de escape. Cuando Albert Speer, el ministro de Armamento y uno de los pocos hombres pragmáticos que quedaban en el círculo interno, intentó persuadirla para evacuar a los niños utilizando una ruta fluvial hacia el oeste, que todavía permanecía abierta, se estrelló contra un muro de hormigón psicológico. Magda no debatió. Sentada ante una mesa plegable, mientras jugaba al solitario con una paciencia mecánica, dictó su sentencia. En su visión del mundo, la vida biológica carecía de valor si el marco político del nacionalsocialismo dejaba de existir. No había crueldad en su mirada, sino una lógica binaria y fanática. Salvar los cuerpos de sus hijos implicaba condenar sus almas a la mediocridad de un futuro sin su Mesías. Y aquel Mesías se desmoronaba en tiempo real. La autoridad masculina, el pilar sobre el que Magda había construido su identidad, se había disuelto. Adolf Hitler, el hombre que había hipnotizado a una nación, ya no existía. En su lugar quedaba un despojo humano, una figura encorvada que arrastraba la pierna izquierda por los pasillos y mantenía la mano oculta tras la espalda para disimular los temblores incontrolables del Parkinson y la abstinencia farmacológica. Sus ojos azules, antaño penetrantes, estaban cubiertos por una película lechosa de agotamiento y delirio, mientras movía divisiones fantasmas sobre mapas que hacía días que no reflejaban la realidad del frente de batalla. A su lado, Joseph Goebbels, el arquitecto de la propaganda del Reich, se había reducido a una sombra sollozante. El hombre que había orquestado el odio industrializado de Alemania deambulaba por el búnker, incapaz de tomar decisiones operativas, aferrándose a su devoción ciega, como un náufrago a los restos de un naufragio. En ese vacío de poder absoluto, donde la jerarquía militar se colapsaba entre lágrimas y alcohol, Magda asumió el control de la narrativa final. Ella se convirtió en la columna vertebral de aquel inframundo. Mientras los generales se emborrachaban en la cantina superior para no escuchar el chirrido de las cadenas de los tanques T-34 rusos, que ya operaban a menos de 1 kilómetro, Magda imponía una disciplina espartana sobre la rutina de los niños. Les leía cuentos, les cepillaba el cabello y les aseguraba con una dulzura maternal que el tío Adi tenía una maniobra secreta para la victoria final. Mentía con una precisión quirúrgica que helaba la sangre de los testigos. No había histeria en sus gestos, solo la determinación calculadora de quien sabe que el telón está a punto de caer y debe asegurarse de que los actores mantengan sus posiciones. La tensión en el búnker creció hasta convertirse en una presión física sobre los tímpanos, rivalizando con las ondas de choque del exterior. El oxígeno escaseaba y el olor al miedo, un aroma agrio y metálico, comenzó a mezclarse con el perfume caro que Magda utilizaba como una armadura invisible. Ella comprendía que el desenlace no vendría de una bala soviética,
sino de su propia mano. En su bolso, guardadas con el cuidado de quien custodia joyas de la corona, descansaban las cápsulas de vidrio con el sello de sanidad de las SS. La decisión operativa estaba tomada. Mientras observaba a sus hijos jugar inocentemente en los pasillos de hormigón, Magda Goebbels comenzó los preparativos logísticos para ejecutar el acto que definiría su legado, convencida de que la muerte era el único refugio estratégico que le quedaba por ofrecer. La tarde del 1 de mayo de 1945 no trajo luz al búnker, solo una vibración constante en las paredes de hormigón armado, una resonancia sorda provocada por los obuses de 152 milímetros del Ejército Rojo que ya pulverizaban los jardines de la Cancillería. El aire en el subsuelo se había vuelto irrespirable, una mezcla viciada de polvo de mampostería, sudor rancio de uniformes que llevaban semanas sin lavarse y el hedor penetrante del generador diésel que luchaba por mantener la iluminación eléctrica, parpadeante y amarillenta. En este entorno claustrofóbico, Magda no mostraba pánico, sino una eficiencia administrativa aterradora. Había llegado el momento de la evacuación final, pero no hacia Baviera, sino hacia la nada. Los 6 niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años fueron reunidos en su habitación del Vorbunker. Llevaban camisones blancos de algodón, inmaculados en medio de la suciedad de la guerra, una imagen que contrastaba violentamente con la realidad táctica del momento. Magda, manteniendo su máscara de serenidad maternal, les explicó con voz suave que debían recibir una inoculación, una medicina preventiva necesaria para el viaje que supuestamente emprenderían pronto hacia la seguridad de Berchtesgaden. Era una mentira piadosa diseñada para asegurar la docilidad, una última operación psicológica ejecutada por la primera dama del Reich contra su propia sangre. El encargado de la primera fase del procedimiento fue el doctor Helmut Kunz, un dentista de las SS con el rango de Sturmbannführer. Kunz, un hombre acostumbrado a la disciplina militar, estaba visiblemente descompuesto. Sus manos temblaban mientras preparaba las jeringas con morfina extraída de los suministros médicos de campaña. Según los testimonios posteriores, intentó resistirse, argumentando que él mismo era padre, pero la voluntad de Magda era un muro de acero. Ella no le pedía un favor, le exigía un servicio al Estado. Bajo su supervisión directa, Kunz procedió metódicamente. Una a una, las agujas penetraron la piel de los brazos de Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y la pequeña Heidrun. La dosis calculada, aproximadamente 0,5 centímetros cúbicos por niño, no era letal, sino un puente químico hacia la inconsciencia. Los efectos fueron rápidos. La respiración de los niños se ralentizó, sus párpados pesaron y el parloteo infantil se apagó, dejando la habitación sumida en un silencio solo roto por el zumbido de los extractores de aire y las explosiones lejanas. Sin embargo, cuando llegó el momento de la fase terminal, el doctor Kunz colapsó moralmente. Incapaz de ejecutar el acto final, abandonó la estancia, dejando el trabajo incompleto. Fue entonces cuando entró el doctor Ludwig Stumpfegger, el cirujano personal de Hitler, un hombre de una constitución física imponente y una disposición mucho más pragmática. Traía consigo las cápsulas de vidrio, ampollas frágiles cargadas con ácido cianhídrico concentrado. La mecánica de la muerte planificada era simple pero brutal. Introducir la cápsula en la boca del niño inconsciente y aplastarla contra el paladar o los dientes. El cianuro, al liberarse, bloquearía instantáneamente la capacidad de las células para procesar oxígeno, provocando una asfixia química fulminante en cuestión de segundos. Stumpfegger y Magda se movieron entre las literas como espectros en la penumbra. El sonido del vidrio rompiéndose, un crujido seco y mineral, se repitió otra vez,
seguido de inmediato por el olor a almendras amargas que el veneno liberaba al contacto con la mucosa. Pero la secuencia no fue perfecta. La autopsia realizada días después por el teniente coronel soviético Faust Shkarabsky revelaría una anomalía espeluznante en el cuerpo de la mayor, Helga, de 12 años. Mientras sus hermanos yacían en una paz aparente, el rostro de Helga contaba una historia de resistencia agónica. Los forenses encontraron hematomas oscuros, casi violetas, alrededor de su mandíbula y en la comisura de los labios. La morfina no la había sedado lo suficiente, o quizás el instinto de supervivencia primario perforó la niebla narcótica en el último instante. Helga se había despertado. Al sentir el vidrio o la mano invasora, la niña había apretado los dientes, luchando contra la administración del veneno. Los hematomas indicaban que se había aplicado una fuerza física considerable para abrirle la boca o para mantenerla cerrada mientras el gas hacía su efecto. En esa habitación de hormigón, bajo la tierra quemada de Berlín, hubo una lucha física real entre una madre decidida a matar y una hija desesperada por vivir. No hubo despedidas dulces, solo la violencia mecánica de una mandíbula forzada y el pánico final de una niña consciente mientras sus pulmones dejaban de funcionar. Cuando el último estertor cesó, el silencio absoluto reclamó la habitación. 6 cuerpos pequeños yacían inmóviles bajo las sábanas, alineados como soldados caídos. Magda Goebbels se detuvo un momento para observar la obra finalizada. No había lágrimas, pues el llanto hubiera sido una admisión de error, y en su psique fracturada, esto no era un crimen, sino una salvación. Había protegido a sus hijos de un mundo sin su Führer. Con la frialdad de quien acaba de cerrar un expediente burocrático, Magda salió de la habitación. Cerró la puerta dejando atrás el olor metálico del cianuro y se dirigió a la sala principal del búnker para sentarse sola ante una mesa y comenzar una partida de solitario, esperando su propio turno para morir. El chasquido rítmico de los naipes contra la madera lacada resonaba como un metrónomo en el aire viciado del búnker. Era el único orden que restaba en un mundo subterráneo que colapsaba bajo el peso de la artillería soviética. Magda no mostraba temblores. Colocaba un rey sobre una reina y un 8 sobre un 9 con la precisión quirúrgica de quien ha desconectado los cables de su propia humanidad. A escasos metros de esa mesa, tras el acero de una puerta hermética, 6 cuerpos infantiles comenzaban el proceso irreversible del rigor mortis en sus camisones blancos. No había llanto ni rastro de histeria materna, solo una disociación psicótica y la espera burocrática del final. A las 20:30, Joseph Goebbels apareció bajo el dintel. El hombre que había diseñado la arquitectura del odio en Europa se ajustó los guantes de cuero con calma administrativa. No le ofreció la mano como esposo, sino como cómplice en una sentencia final. Juntos iniciaron el ascenso por los 40 escalones de hormigón armado, abandonando el sarcófago de los líderes caídos para enfrentar la realidad de la superficie. Al empujar la pesada puerta de acero hacia los jardines de la Cancillería, el cambio de presión y temperatura golpeó sus rostros con violencia. Dejaron atrás la atmósfera clínica del refugio, saturada de sudor frío y desesperación, para entrar en el infierno térmico de un Berlín que ya no existía como ciudad, sino como campo de batalla. El cielo nocturno no era negro, palpitaba con un resplandor rojizo y sucio, iluminado por las descargas incesantes de los lanzacohetes Katyusha y los obuses de 122 milímetros que pulverizaban el distrito gubernamental. El aire era tóxico, una mezcla densa de azufre, mampostería pulverizada y el hedor inconfundible de la carne quemada.
Magda no vaciló ante el apocalipsis que su ideología había convocado. En ese jardín devastado mordió la cápsula de vidrio con cianuro al mismo tiempo que un oficial de las tropas de asalto, cumpliendo una orden técnica directa, disparaba su Walter P-38 contra la base del cráneo de ambos. La física de la muerte fue instantánea. Cayeron sobre la tierra removida por las explosiones, dos muñecos rotos bajo el resplandor de la capital que habían ayudado a incendiar. Sin embargo, la ironía final del Tercer Reich fue un fallo de logística elemental. Goebbels, obsesionado con la estética de su legado, había ordenado que sus cadáveres fueran incinerados hasta la desaparición total, emulando la pira wagneriana de Hitler, para evitar la humillación de convertirse en trofeos biológicos de Moscú. Pero la maquinaria de guerra alemana, antaño imparable, ya no poseía ni siquiera el combustible necesario para borrar a sus jerarcas. El ayudante de las SS, Günther Schwegermann, apenas logró drenar unos pocos bidones de gasolina del parque móvil, una cantidad ridícula para la tarea termodinámica de reducir dos cuerpos humanos a cenizas. Rociaron los cadáveres y prendieron la mecha, pero las llamas ardieron con una furia breve e impotente antes de extinguirse por falta de carburante. Cuando la vanguardia del Ejército Rojo aseguró el perímetro al día siguiente, no encontraron polvo anónimo. Hallaron cuerpos parcialmente carbonizados, congelados en muecas grotescas y perfectamente identificables para los patólogos soviéticos. Fue la última derrota técnica de un régimen que había idolatrado la eficiencia industrial. A miles de kilómetros de ese jardín calcinado, el sol vertical de Bengasi castigaba el norte de África con una indiferencia brutal. En el barracón del campo de prisioneros 305, un joven sostenía un papel que pesaba más que el blindaje de un tanque Tiger. Harald Quandt, el único hijo que Magda no arrastró al abismo, leyó la carta de despedida con la quietud de un soldado que recibe una herida mortal. Las palabras de su madre, redactadas días antes de la ejecución de sus hermanos, no buscaban la absolución por el filicidio. Exigían una lealtad fanática a una causa ya extinta. Harald selló el conocimiento de aquella masacre familiar en el búnker de su propia mente. Se convirtió en el único ser humano vivo que conocía la magnitud exacta de la tragedia antes de que los forenses rusos redactaran sus informes de autopsia. Aquel papel fue su verdadera herencia, una carga radioactiva de culpa y trauma que llevaría invisible bajo la piel, blindándose contra el mundo exterior. Tras su liberación y regreso a una Alemania reducida a escombros en 1947, Harald optó por el silencio absoluto. Jamás concedió una entrevista, jamás pronunció el nombre de su madre en público. En lugar de procesar el duelo, canalizó su energía hacia la reconstrucción con una frialdad maníaca. Junto a su medio hermano Herbert, levantó un imperio industrial sobre los cimientos de la vieja riqueza de su padre biológico. Marcas como BMW renacieron bajo su supervisión técnica obsesiva. Harald se transformó en la encarnación perfecta del milagro económico alemán, un magnate de acero y cromo, impecable en su traje de corte italiano, cuya fortuna de 1.500 millones de marcos funcionaba como una armadura brillante contra los fantasmas del pasado. Se refugió en la ingeniería financiando máquinas excéntricas como el coche anfibio Amficar, buscando en la lógica predecible de los pistones, las válvulas y los cigüeñales la seguridad que la naturaleza humana le había negado violentamente.